No grabo hace 1.000.000 de años porque dejé de grabar y después empezó la facultad, pero tenía muchas ganas de grabar esto, así que acá estoy. Y me parece un tema re importante, porque es básico y se trata mucho de nosotros, porque es sobre cómo vivimos y cómo vemos las cosas que vivimos. Porque, a ver, las cosas pueden ser de una manera o no, y eso en realidad no lo puede determinar nadie, pero cómo las vemos, que es algo que hablé bastante en puntos de vista, creo, va a determinar la forma en la que eso impacte en nuestra vida, y siempre está bueno buscar la manera de que sea nutritivo, ¿no? Con la forma en la que vemos las cosas. Por eso, más o menos, es el podcast que armé para eso. Me parece re piola que tengamos ese poder. Así que, bueno, vamos de una. El capítulo se llama Todo está dentro, como pueden ver. El capítulo anterior cerré diciendo de que somos completamente responsables de todo lo que hacemos y de todo lo que pasa dentro nuestro, y que eso que dije iba a dar para 2 capítulos, y el primero de esos 2 capítulos es este. En realidad el capítulo anterior fue sobre la muerte, pero porque me surgió. Pero el anterior se suponía que iban a ser los 3 al hilo. Y bueno, ¿qué quiero decir cuando digo que todo está dentro y que somos responsables de todo lo que pasa dentro nuestro? Que parece como muy fuerte quizás y no tenga mucho sentido en un primer momento, así que lo voy a tratar de explicar en este capítulo. Cuando me refiero a adentro, me refiero a la única forma que tenemos de experimentar las cosas, que es adentro nuestro. O sea, adentro quiere decir nuestra experiencia, y con todo me refiero a literalmente todo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros somos capaces de interpretar y de comunicar fue primero captado por nuestros sentidos y después fue interpretado por nuestra mente, y a partir de ahí nosotros podemos esa información tenerla adentro o sacarla al mundo externo otra vez. La mente interpreta todo según cómo nosotros captamos las cosas, proceso que depende mucho del lugar, la época, el contexto, la cultura, la sociedad, el país, el espacio físico que estamos ocupando en el momento en el que captamos la información, y mil de otras variables que nos toque vivir en el momento en el que está pasando eso. Bien, por otro lado, la energía rige todos los procesos del universo. La ley de conservación de la energía es uno de los principios fundamentales de la física, o de la termodinámica, y dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que únicamente cambia de forma. Y esto se aplica a todo el universo, desde el nivel más micro, o sea, átomos o partículas subatómicas, hasta el planeta más enorme, hasta el sol más enorme de todo el universo. O sea, esto es así. Bueno, según nosotros, ¿no? Porque siempre la ciencia es una explicación humana a la naturaleza. Pero bueno, supongamos que es así, ¿no? Entonces, la energía rige todos los procesos de la naturaleza. Y como naturaleza que somos, estamos acá y hacemos las cosas que hacemos gracias a la energía que nos subyace. Entonces, habiendo dicho esto, podemos decir que todo está dentro nuestro en 3 dimensiones: física, mental, que contiene las dimensiones intelectual, emocional, sensorial y energética. O sea, cuando hablo de una dimensión energética, dije la aclaración que dije antes para que se le saque un poco el peso ese que tiene ahora la palabra energía, que parece como muy falopa, porque se la usa mucho y por ahí a veces se la usa mal, pero es algo que existe y que está y que es innegable. Y voy a dividir la explicación de cada uno por secciones. Entonces vamos con la dimensión sensorial, primero con un ejemplo concreto y bastante fácil, que es de frío-calor. Si una persona tiene frío y la otra tiene calor, ya sabemos, puede ser por 1000 cosas, y no es que hace más frío o más calor, no es que una de las 2 personas tiene razón, sino que simplemente una vino de hacer ejercicio, o otra persona está acostumbrada a vivir en el sur y después viene a Buenos Aires o lo que sea y tiene más calor, pero por la costumbre. Y por ahí la persona que siempre vivió en Buenos Aires dice, che, no, hace frío. Bueno, está adentro eso, ¿no? Es fácil de ver. Pero ahora vamos con un ejemplo un poquito más profundo, ¿no? Ahora estás viendo una pantalla, o lo que sea que estés mirando. ¿Dónde crees que lo ves? Señalá ese lugar donde lo percibís. ¿Crees que eso está afuera o adentro tuyo? Es tu sentido de la vista el que te permite ver. La explicación científica es: la luz entra en el ojo y atraviesa la córnea, que la refracta hacia el cristalino, el cual ajusta su curvatura para enfocar la imagen en la retina. Allí, las células fotorreceptoras detectan la luz y convierten los estímulos luminosos en señales eléctricas. Estas señales viajan a través del nervio óptico hacia el cerebro, donde se procesan en la corteza visual del lóbulo occipital, permitiendo la percepción de la imagen. O sea, estés viendo lo que estés viendo, está en tu interior. El mundo entero lo ves únicamente en tu interior. De hecho, todo lo que alguna vez te pasó, lo experimentaste únicamente en tu interior. Si alguien te tocara ahora la mano, podrías decir que estás sintiendo la mano de esa persona. Pero, en realidad vos estás sintiendo la sensación que te genera que alguien más te toque tu mano. No somos capaces de percibir lo que siente otra persona. O sea, toda experiencia humana es creada por uno mismo, por una misma, al 100%. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si 2 personas vemos lo mismo, o opinamos lo mismo sobre una cierta situación, o vemos que esa situación existe, entonces no es algo subjetivo que está pasando dentro nuestro, sino que es algo real.
Pero ante esto se pueden decir dos cosas, y la primera es que nadie vive o experimenta una situación o algo de la misma manera, porque nosotros venimos con todas las acumulaciones que fueron nombradas antes, que es la cultura, la sociedad, la crianza, la educación, etcétera, que nos hace interpretar las cosas de maneras diferentes a otra persona. Incluso no podemos saber si dos personas ven el color rojo de la misma manera, o sea, todos sabemos que el color rojo es el color rojo, pero no sabemos cómo cada uno lo ve, porque mientras que las condiciones físicas del estímulo, como la luz roja que emite ese objeto, son iguales para todos, la percepción subjetiva de ese estímulo es algo que no podemos medir con certeza entre los individuos. Y segundo, es que no hay que confundir el concepto de realidad con un conjunto de percepciones subjetivas generalizadas puestas en común entre las personas, porque para esto puedo nombrar el típico ejemplo de la persona cuerda, entre comillas, que se va a una isla llena de locos, y ahí ¿quién va a tener la razón? ¿Quién está loco ahí? ¿Quién es? Es por quién es el diferente, es por eso, un conjunto de percepciones subjetivas que se generalizan y se ponen en común. Entonces se cree que eso es lo que está bien. Pero ¿quién está bien ahí? O sea, es como que no se sabe. Y esto es lo que puede estar pasando con nosotros. O sea, por eso digo que no hay una realidad objetiva. Porque en esa isla, ¿cuál va a ser la realidad? Si todos ven algo que la supuesta persona cuerda no ve, ¿quién es el loco ahí? ¿Quién está equivocado? En esta sociedad nos acostumbramos a dar por hecho que lo que está bien es lo normativo, lo consensuado por la mayoría de la gente. Esa fue la dimensión física o sensorial, ponele. Vamos ahora con la dimensión mental. No hay nada que determine que una cierta cosa tiene un significado específico, ya sea un objeto, una situación o lo que sea. Nosotros le damos significado a ese algo por las experiencias o, bueno, todas las variables que nombramos antes, que vivimos nosotros antes de captar esa información, incluso por la carga emocional o intelectual que le pongamos a ese algo. Está el fácil ejemplo del cigarrillo, que el cigarrillo para mí es un asco y para otra persona puede ser lo mejor que le pasó en la vida y que no puede vivir sin eso. Y es por cómo cada uno le otorga un significado diferente a esa cosa. Escuchando esto mientras lo editaba me di cuenta que no aclaré que claramente está el componente adictivo, ¿no?, en el cigarrillo, pero bueno, es un ejemplo. Igual después vamos a hablar de los componentes químicos que determinan también la forma en la que estamos. La emoción que una persona siente ante una determinada situación puede ser diametralmente opuesta a lo que siente otra. O por ahí también algo que le pasa a uno. O sea, yo puedo ver las cosas que me pasan de una forma y otra persona las puede ver de otra. Y la forma en la que vemos esas cosas que nos pasan determina también la forma en la que vamos a actuar y cómo vamos a vivir con esas cosas y qué tanto vamos a dejar que nos afecten para mal o cómo vamos a aprovecharlas para usarlas para estar mejor, que es el famoso concepto de resiliencia, que es, bueno, saber salir adelante con las cosas que te pasan y apoyarte en esas cosas feas que te pasan, feas entre comillas, que te están pasando, para ser una persona mejor o para seguir. Entonces, realmente las cosas no están relacionadas con una emocionalidad específica. Pero no solamente por esto que nombré, de que a dos personas que le pase lo mismo pueden reaccionar de manera diferente o pueden vivir esa experiencia de forma diferente, sino porque, aunque a todas las personas algo les genere la misma cosa por dentro, o sea, sientan lo mismo hacia eso, incluso así, esa sensación va a estar siendo experimentada por cada persona adentro suyo. O sea, no es que está en el aire y se capta. Cada persona eso lo va a estar sintiendo exclusivamente en su interior. O sea, está adentro. Somos nosotros y nosotras los que estamos reproduciendo esas experiencias. Y esta es una de mis favoritas, que es más de lo mismo y podría nombrar un millón. Pero es más una de mis favoritas porque es como, bueno, al menos a mí es algo que me pasa bastante seguido y me gusta también poder verlo, que es, ¿saben que además está dentro nuestro? Las opiniones de los demás. O sea, claramente las opiniones de alguien están adentro de esa persona, pero lo que nosotros creemos de lo que opinan los demás está únicamente adentro nuestro. O sea, son nuestras opiniones de lo que opina o nuestras suposiciones de lo que opina alguien más. Nunca vamos a poder saber con exactitud eso. Incluso si lo supiéramos con exactitud, lo vamos a estar reproduciendo adentro nuestro. ¿Y nos sirve eso? ¿Nos sirve estar pensando qué piensa alguien más? Simplemente lo estamos reproduciendo. Nosotros estamos pensando en eso y estamos suponiendo encima. Está adentro. O sea, adentro quiere decir que tenemos control sobre eso. No digo que sea fácil. Ahora vamos a ver cómo es que tenemos control sobre eso. La otra vez, hablando con un amigo, me dijo que le deprimía mucho una situación específica en la que volvía del trabajo y tenía que pasar por una cierta parte de nuestro barrio que está llena de gente, muchos autos, mucho ruido de bocinas, suciedad. Bueno, la gente está apurada, no le importa si te empuja, bueno, cosas que lo ponen muy mal, que no le gustan y que llega al punto de que lo deprime eso. Y cuando él me contó esto, yo traté de comunicarle que esto lo estaba generando él. Pero no porque todas esas cosas fueran mentira.
Porque no hay que negar, esas cosas están ahí, pero está adentro de él ver todo eso como algo feo. Lo puede ver tranquilamente como algo neutral, algo que es así, o incluso algo lindo, aunque en un primer momento parezca forzado. Y de a poco ir cambiando la forma en la que ve eso. O sea, él podría no estar dándole bola a nada de todo eso que lo suele deprimir y estar prestando la atención a otra cosa. Y no estoy hablando de forzar pensamientos y tapar la realidad y reprimir, sino que me refiero a que podemos poner la atención donde nosotros elijamos, que puede ser cualquier cosa, puede ser el cielo, puede ser la respiración, lo que sea. Y para demostrar que esto es verdad, si ponele vos vas a ese lugar que siempre te disgustó, que odias, que te pone mal, pero venís de haber cumplido un sueño, se te acaba de cumplir un sueño, te acaba de pasar algo hermoso, ¿vos creés que cuando estés en ese lugar que tanto odias vas a estar mal? ¿Vas a dejar que eso te afecte? ¿Te va a importar 3 pepinos porque acabas de vivir una experiencia maravillosa y ahí estás concentrado en eso porque te importa mucho más y vas a sentirte pleno, plena, y ese lugar que te solía afectar no te va a afectar? Esto demuestra que podemos elegir la forma en la que vemos las cosas, o si vamos a prestarle atención a esas cosas que no nos gustan, que está bien que no nos gusten, pero no hace falta darle una atención innecesaria. Igualmente este ejemplo es medio pobre quizás porque, siguiendo la línea del ejemplo, lo que estoy diciendo es, para tapar una situación que no te gusta, tenés que haber vivido algo que sí te guste. Y de esta forma vamos a estar dependiendo de situaciones externas todo el tiempo, que nos van a estar sacudiendo de acá para allá y nunca vamos a tener ningún tipo de control o decisión sobre cómo vivimos. En una charla TED, Lisa Feldman Barrett, una científica que estuvo 25 años estudiando las emociones, dijo varias cosas. Es una charla muy piola y la voy a leer porque son un montón. Dice: puede parecer que las emociones están programadas, que se disparan y no suceden, pero no. Podemos creer que nuestro cerebro viene programado con circuitos emocionales, pero no es así. De hecho, nadie tiene circuitos emocionales en su cerebro. Entonces, ¿qué son las emociones? Son conjeturas que construye el cerebro con millones de neuronas trabajando al mismo tiempo, y tenemos más control sobre esas conjeturas de lo que podemos imaginar, porque las emociones no están cuando nacemos, se construyen. La mujer esta lo que hace es mostrar una imagen con un montón de manchas blancas y negras y dice a las personas que tratemos de construir esa imagen, que es algo real, pero que nos fijemos qué puede ser eso. Y que en el momento en que nosotros apenas vemos la imagen, ya nuestro cerebro se pone a hacer esa tarea a full, tratando de ver con qué lo podemos relacionar para que se vuelva algo conocido, ¿no? Y estamos en ese momento haciendo un millón de conjeturas inconscientemente, tratando de responder: ¿a qué se asemeja esto? No, ¿qué es? ¿A qué se asemeja de mi experiencia pasada? Todo eso sucede en un instante. Después la imagen se acomoda y pasa a ser el patrón de manchas de una serpiente. Y ahí todos dicen, qué sé yo. Y después vuelve a poner las manchas blancas y negras y es obvio que ahí está la serpiente. O sea, no podemos ver otra cosa que no sea la serpiente que nos fue mostrada cuando puso la imagen a color. ¿Y esto por qué? Porque cuando nuestro cerebro examina las experiencias pasadas, aparece un nuevo conocimiento, que es el de la fotografía. Y la científica esta dice: nuestros cerebros construyen la imagen de una serpiente donde no la hay. Esto se llama predicción. La predicción es la forma en la que el cerebro funciona. Es la base de toda experiencia que tenemos. Es la base de todas las acciones que construimos. De hecho, las predicciones permiten entender las palabras que escuchamos al mismo tiempo que salen de mi boca. Entonces el cerebro no reacciona al mundo, predice y construye nuestra experiencia del mundo, y la forma en la que experimentamos nuestras propias emociones consiste en el mismo proceso. Nuestro cerebro está haciendo predicciones y conjeturas que construye en el momento con millones de neuronas trabajando a la vez. Obvio que nuestro cerebro está diseñado para sentir algunas sensaciones simples que vienen de la fisiología de nuestro cuerpo. Pero estas sensaciones simples no son emociones, están presentes en nosotros todo el tiempo que pasamos despiertos. Son resúmenes de lo que sucede en nuestro cuerpo, pero son poco detalladas y necesitamos el detalle para saber qué hacer luego, qué hacer con las sensaciones. Este detalle viene dado por las predicciones que asocian estas simples percepciones con lo que nos rodea para saber qué hacer, y a veces esas construcciones son emociones. Podría ser algo más fugaz como un razonamiento, ¿no? Ella da el ejemplo de que, por ejemplo, entramos en una panadería y nuestra mente puede predecir el aroma de galletitas de chocolate recién cocinadas, calentitas, y de esta forma el cerebro puede hacer que el estómago se agite y se prepare para comer. Y de esa forma tengamos hambre. Así cuando comamos las galletitas vamos a poder hacer una buena digestión, ¿no? Sin embargo, un estómago agitado en una situación opuesta, como esperando los resultados de una cirugía, o esperando en la sala de un hospital, o esperando a rendir un examen, porque el cerebro va a haber construido preocupación o ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? Estómago agitado, distinta experiencia. Y la mujer dice:
La conclusión de esto es que las emociones que parecen estar sucediéndonos, en realidad, son creadas por nosotros. No estamos a merced de unos míticos circuitos emocionales enterrados en alguna parte antigua de nuestro cerebro. Tenemos más control sobre nuestras emociones de lo que pensamos. No es que esto se haga de un segundo para el otro, pero nuestro cerebro está conectado de modo que si uno cambia los ingredientes que el cerebro usa para producir emoción, uno puede transformar su vida emocional. Por ejemplo, hay gente que tiene ansiedad por rendir exámenes, una ansiedad que los inhabilita a rendir, no pueden ni siquiera presentarse, porque basados en experiencias previas donde rindieron exámenes, sus cerebros predicen, y esto se manifiesta corporalmente como palpitaciones, sudoración, etc. Pero la cosa es que no necesariamente las palpitaciones quieren decir ansiedad. También pueden significar que el cuerpo se está preparando para dar batalla y para triunfar en esa batalla. Y los estudios muestran que cuando una persona es capaz de transformar esa ansiedad en una determinación activa de ir a por el objetivo, pueden rendir el examen. Y esa determinación se planta en su cerebro para predecir una situación similar la próxima vez, y así se entra en una cadena, en una rueda, que al lograr predecir de la misma manera muchas situaciones siguientes, pueden incluso hasta recibirse de esa carrera que estén estudiando. Y esto es inteligencia emocional en acción, dice ella. Y esto somos capaces de hacerlo todos en cualquier situación. Obviamente que no estoy hablando de condiciones psiquiátricas o más heavy que nos excedan, que ya requieren un tratamiento profesional, sino de cosas de este estilo, que sabemos que sí tenemos el control o que son del día a día. Y la señora dice algo que está muy bueno, que es: esto lleva a una palabra súper importante y es la letra pequeña del empoderamiento de saber todo esto. Responsabilidad. Si no estamos a merced de meros circuitos neuronales, entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién es responsable cuando uno se comporta mal, cuando se queja, cuando se niega a mirar otras opciones, cuando se enfrasca en su sufrimiento mental? Nosotros. Pero no porque seamos culpables, no porque uno sea culpable de sus emociones, sino porque las acciones y experiencias que creamos hoy serán las predicciones del cerebro el día de mañana. Esto es genial porque se empieza a relacionar con lo que son los hábitos, con lo que es el karma en la filosofía hindú, y es muy completo y da para otro capítulo. Y somos responsables no porque tengamos la culpa, sino porque podemos hacer algo al respecto y cambiar. Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, explica en una entrevista que en una situación en la cual estás, por ejemplo, en el colegio o el hospital, y empiezan a sonar las alarmas, y alguien grita fuego, te levantás, te pones nervioso, te empieza a latir el corazón más rápido, etc. Porque la señal de alerta y amenaza activó un circuito en nuestro cerebro, en el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina y el cortisol. Y automáticamente el cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son o la lucha o la huida. ¿Qué nos empieza a pasar corporalmente? Tenemos taquicardia para llevar más sangre a los tejidos y así poder luchar o correr. Nos agarra taquipnea, que se trata de introducir más oxígeno en el organismo para que las células estén más preparadas para el gasto energético que requiere luchar o correr. Y uno ya no puede pensar. La corteza prefrontal, que se encarga de las tareas de reflexión, pensar y buscar soluciones, ya no funciona tan bien. El hipocampo, que es donde se almacenan los recuerdos, es hipersensible al cortisol y nos falla la memoria como para saber cómo reaccionar en una cierta situación. Este pico de cortisol tarda varias horas en volver a su estado original y va a afectar a nuestro organismo. La hormona del cortisol es cíclica. Su nivel de secreción es bajo por las noches, tiene su pico a eso de las 8 de la mañana, que paréntesis, fíjense qué interesante cómo una hormona que está dentro nuestro sabe, entre comillas, sobre horarios, ¿no? Que esto tiene que ver con los ritmos circadianos y lo voy a hablar en otro capítulo porque es súper interesante. Y luego vuelve a bajar para llevar a cabo las actividades del día. Sin embargo, si vivimos preocupados o preocupadas por algo constantemente, vamos a estar envenenando al organismo porque esta secreción de hormonas se vuelve constante. ¿Y por qué? Y acá viene lo más importante. La mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Lo repito, la mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Esto quizás ya es bastante sabido, pero una cosa es saberlo y otra cosa es entenderlo y llevarlo a nuestra experiencia. Los estudios muestran que la forma en la que se comporta el organismo es la misma tanto frente a un incendio como frente a un pensamiento obsesivo negativo, entre comillas, o actitudes mentales desfavorables. O sea, puede haber un incendio real y puedo estar imaginándome una situación de peligro de mi vida por lo que sea, por las cosas más pavas, como ir a rendir un examen, y la misma secreción de hormonas y el cuerpo va a funcionar de la misma manera, se va a estar preparando para la lucha o para la huida. Y la psiquiatra esta dice, el 91,4% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Y si tanto lo que nos sucede realmente como lo que nos preocupa tienen prácticamente el mismo impacto,
Si vivimos preocupados o preocupadas por algo, vamos a estar sufriendo una intoxicación de cortisol. Es un estado de alerta constante y esto lleva a cambios en el organismo a nivel físico. Se puede caer el pelo porque el organismo busca utilizar sus recursos de la mejor manera posible. Si estamos en una guerra o en una batalla, el pelo no es algo primordial para hacer frente al desafío. Nos salen arrugas, manchas, la piel cambia de color, etc. Y a nivel mental se enumeran la ansiedad, la depresión, los problemas de memoria y concentración, la fatiga mental, la alteración del sueño, aumento de irritabilidad y agresividad, reducción de la motivación, reducción de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales, de forma que esto afecta a la capacidad de adaptación y resiliencia. O sea, es muy heavy. Y sabiendo que prácticamente no hay diferencia entre lo real y lo imaginario, podemos usar este recurso como una herramienta. Y ahí es donde entra todo el tema de la visualización y la manifestación, que no es algo que voy a hablar ahora, porque además algo hablé en el capítulo de creencias, pero es eso, es saber que para qué vamos a estar reproduciendo en nuestro interior una situación que no nos sirve. Y esto no es imposible, esto se practica y les juro que se puede. Y está buenísimo porque de a poquito empezás a ir reduciendo esas situaciones que te desfavorecen, que están nada más en tu mente y que a la larga te van a hacer re mal, pero no porque te hagan mal mentalmente, sino porque físicamente las hormonas que se secretan ya empiezan a tener repercusiones a nivel físico. O sea, hay muchísimas enfermedades que son físicas, que se manifiestan como un síntoma físico, pero que vienen de preocupaciones y de cosas de la mente. Y la cuestión de lo que dice esta mujer es que no se trata de negar cuando nos pasa algo corporalmente necesario para nuestra supervivencia. O sea, no se trata de ser robots. Se trata de limitar el uso de la maquinaria defensiva del cuerpo para los momentos que realmente lo requieren. O sea, si se incendia el edificio, andate, que te salga todo el cortisol que tenga que salir. Pero no se trata de estar almorzando sin dejar de pensar en el miedo que te da el examen que tenés que rendir o el enojo que te provoca una cierta persona o una cierta situación. O sea, no hablo de controlar las reacciones necesarias que nos ayudan a escapar, sino de estar cíclicamente de esa manera por culpa de nuestra imaginación, que es algo que nos diferencia muchísimo del resto de los animales. La forma en la que nosotros podemos usar esa imaginación para crear cosas mejores está volviéndose en nuestra contra. O sea, es como de las herramientas más poderosas. No la sabemos usar, se vuelve automática todo lo que nos hace mal de esa herramienta. O sea, es no saber usarla, es como el celular. ¿El celular es malo o es bueno? Y depende de cómo lo uses. No es que estamos mal por culpa del celular, es por cómo usamos el celular. Estar horas y horas enganchados a la pantalla y volviéndonos dependientes de los mensajitos o de lo que sea. Y esto es por cómo lo usamos, por cómo nos habituamos. Y es difícil deshacer esos hábitos. Y con el tema de la imaginación también es difícil. No es que de la noche a la mañana, de repente, listo, no tengo más pensamientos desfavorables. No, pero bueno, de a poquito se va trabajando, obvio. ¿Y qué pasa? Desde una mirada evolutiva, quizás el hecho de haber desarrollado el funcionamiento de estas hormonas y del sistema simpático nos fue de ayuda como especie para sobrevivir a las amenazas del momento dado, porque quizás quienes no contaban con esas cosas no sobrevivían, porque no sé, el león se los comía. Y por eso los únicos que pudieron dejar descendencia fueron los que sí tenían todo este sistema de lucha o huida incorporado. El problema es que se nos mezcla con la gran capacidad del cerebro, que es una capacidad tan enorme que nos cuesta manejarlo, y ahí vienen todos los problemas. O sea, ¿se dan cuenta de esta poderosísima herramienta? Porque no es solo para pensarlo y reflexionar, sirve para el día a día, para nuestros enojos, para controlar poco a poco nuestras reacciones, nuestras respuestas a las situaciones de la vida, por ende a la vida misma. O sea, podemos elegir cómo vivir. Eso es lo más importante. Ahora voy a citar a Sadhguru. O sea, este capítulo estoy citando a 3 personas, 3 referentes de los temas, que dice: lo único que se interpone entre nosotros y nuestro bienestar es que hemos permitido que nuestras emociones y pensamientos obedezcan directrices externas en lugar de internas. Con esto se refiere a que dejamos nuestro estado emocional y mental a merced de las cosas que nos ocurren. O sea, obviamente somos nosotros los que estamos dándole cuerda a toda la maquinaria, pero nuestras actitudes se nos volvieron tan un hábito que parecemos incapaces de controlarlas. Aunque el mundo no marche como nos gustaría, lo que pasa por nuestra cabeza es nuestra ilusión, y al menos eso debería ser como nosotros queremos. Mientras nuestro estado sea esclavo de las situaciones externas, nuestra vida será precaria, y propone como salida un cambio de dirección. Lo que venimos diciendo, darnos realmente cuenta de que el origen de nuestra experiencia está adentro nuestro. Dice: el dolor y el placer, el gozo y la tristeza, la agonía y el éxtasis ocurren solamente dentro de ti. La locura humana reside en intentar alcanzar la felicidad a través de las situaciones externas. Aunque los sentidos te produzcan la impresión de que estás experimentando el mundo exterior, en realidad nunca lo hiciste. Todo lo que experimentás está en tu interior. Mirar hacia adentro constituye el primer paso para salir de la pasividad y comenzar a representar un papel activo, de ser una víctima a convertirte en el dueño de tu destino.
Sin embargo, la vida de la mayoría de la gente está determinada por las circunstancias al pasarse la vida reaccionando ante ellas. El malestar que sientes en forma de ira, temor, ansiedad y estrés es debido a que tus facultades físicas, es decir, cuerpo, mente y energía, y no se me vengan abajo con el término energía, que ya lo explicamos antes, funcionan a su antojo. Si estas facultades existen para servir la vida que somos, ¿por qué nuestra vida está esclavizada para servir a nuestro cuerpo y nuestra mente? ¿No se trata esto de una total distorsión del funcionamiento de la vida? Ahora, bajándolo un poco a tierra con mis palabras, es increíble el cambio que hay cuando uno entiende, aunque sea por momentos, que todo lo que experimenta y siente está dentro suyo. No es fácil, hay que repetírnoslo bastante y en algún momento se hace el clic, aunque luego un rato se nos vaya. Pero esos instantes que dura el entendimiento, les juro que se sienten como si nada les pudiera hacer mal. O sea, ustedes están bien porque así lo deciden. Es re loco y es fantástico y realmente sienten la capacidad de comerse el mundo. Por ejemplo, el malestar que sentimos luego de haber tenido un día agitado, todo el ruido que queremos que hay alrededor nuestro está solo adentro. A mí me repasa que llego a mi casa, por ejemplo, después de estar todo el día afuera, me acuesto y digo, qué agitado que estaba, cuánto ruido, ¿viste? Pero después digo, claro, ese ruido lo estoy generando yo por mi agitación interna. En el momento en que intentás revertir eso, calmándote, respirando profundo, concentrándote en una sola cosa, te das cuenta de que todo ese ruido no existe. Era tu agitación mental. Los sonidos externos de la calle y la vida no tienen la capacidad de agitarnos. O sea, somos nosotros los que se agitan con eso. Tal vez escuchan esto y les parece obvio, pero en el momento en que les está pasando no es tan obvio. Y poder hacerse responsables de eso se siente increíble y revierte muchísimo nuestra actitud. O sea, escucharlo es fácil, decirlo también es fácil para mí, obvio. Cuando estén en esa situación, acuérdense de esto, fíjense y digan, che, pará, ¿esto es real o me lo estoy imaginando o me lo estoy creando yo mismo? Hagan la prueba, experimentenlo, no se limiten a pensarlo. Porque creerlo o no creerlo, o sea, son palabras. Mis palabras quizás no alcanzan para describir la experiencia. Y está bien que así sea, porque las palabras no están hechas para eso. Y yo no puedo comunicar una experiencia. Y si ustedes van a quedar con la creencia o con la no creencia de lo que les estoy diciendo, va a ser algo muy pobre, me parece. Incluso si ustedes prueban, tal vez descubren cosas que yo no fui capaz de explicar. O quizás necesiten ver las cosas de otra manera. O sea, yo lo expliqué así. Quizás ustedes lo experimentan y después lo explican de otra manera. Entonces por palabras no se va a entender. Lo más importante es que no quede en meras opiniones, porque las opiniones no llevan a nada. O sea, la teoría de sillón, la filosofía de sillón no alcanza. Si queremos hacer ese cambio en nuestra vida, hay que llevar esta manera de ver las cosas a nuestra experiencia y a cómo nosotros vamos viviendo el día a día. Así que bueno, esto fue todo. Grabé 50 minutos, gente. No sé cuánto va a durar el capítulo. El próximo capítulo va a ser sobre responsabilidad. Pero bueno, ha sido todo. Si estás en YouTube, dale like. Si estás en Spotify, dame 5 estrellitas. Compartilo con alguien. Comentá. Hacé todo. Dale que está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Nos vemos en la próxima.